Supongo que muchos de ustedes ya la habrán visitado. Esta tarde el profesor Francisco Marcos Marín nos hablará sobre las canciones sefardíes que compuso el maestro Rodrigo y que se presentaron en el Ateneo de Madrid en el año 1965. Como seguramente sabrán, la vinculación del maestro Rodrigo con el mundo sefardí fue a través de su esposa, Victoria Camí, pero sobre todo sobre esto nos hablará más extensamente nuestro ponente. Francisco Marcos Marín es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito de la Universidad de San Antonio, Texas, y actualmente profesor visitante en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Pero no me voy a extender en su currículum, que hemos resumido en un documento que tienen todos ustedes y que les hemos entregado a la entrada. Bueno, simplemente quiero agradecerle a él su participación en este acto, la colaboración con la Biblioteca de la Fundación Victoria Joaquín Rodrigo, y a todos ustedes su presencia, y disculpar a la directora de la Biblioteca Nacional que no nos puede acompañar en este acto. Aprovecho para recordarles que mañana tenemos una mesa redonda sobre la obra literaria de Joaquín Rodrigo, que será moderada por Cecilia Rodrigo, que es presidenta de la Fundación Victoria Joaquín Rodrigo. Y el 20 de junio, pasado mañana, tenemos un concierto de nuestro ciclo Música en la BNE, que también estará relacionado y vinculado con la obra del maestro Rodrigo y celebrando también el Día de la Música, que es el 21 de junio. Y el 26 de junio se llevará a cabo una charla con música en la que intervendrán el guitarrista Juan Manuel Cañizares y el periodista Jesús Ruiz Mantilla, en la que Juan Manuel Cañizares interpretará algunas piezas del maestro, entre otras, por primera vez, la obra inédita Preludio al Amanecer, compuesta en 1928 y descubierta en el 2018. Les esperamos. Simplemente podemos dar un aplauso de bienvenida al profesor, si les parece bien. Gracias. Buenas tardes. Comprenderán que es una gran satisfacción para mí, como para cualquier profesor, estar en la Biblioteca Nacional de España, y más para cualquiera que tenga un interés por la música y una relación gratísima, como es mi caso, con Cecilia Rodrigo y con Ana Benavides, pues estar aquí dentro de este ciclo, en el cual lo fundamental es honrar la memoria del maestro y hacer una reflexión sobre lo que puede suponer cómo el maestro Rodrigo se acerca a algunos temas especiales de la cultura española, qué significan esos temas, en qué contexto los podemos situar, cómo podemos trabajar en suma y enterarnos un poco mejor de lo que está ocurriendo en ese momento. Porque con mucha frecuencia pensamos en los músicos a partir de sus grandes obras, ¿no? Pensamos pues, siempre en el concierto de Aranjuez, en la fantasía para un gentilhombre, y no nos damos cuenta de que al lado de esas obras los maestros han ido componiendo una gran cantidad de trabajos que nos pueden parecer menores, pero que sin embargo constituyen una explicación de un momento, o como hubiera dicho Azorín, de una hora de España. Por eso, repito, mis gracias más profundas a la Biblioteca Nacional, no solamente por este acto, sino también por toda la labor que ha hecho a lo largo de toda mi vida profesional. He disfrutado del carnet de investigador de la biblioteca desde hace muchos años, conozco bien la casa en su interior y he tenido la fortuna de recibir la ayuda de grandes bibliotecarios de los que verdaderamente han dado lustre a este edificio y a estos trabajos. Para situarnos en el mundo sefardí, lo primero que tendríamos que hacer será situarnos en relación con lo que es, digamos, la diáspora judía o la expulsión de los judíos de distintos territorios a lo largo de la Edad Media. Existe en el mundo una idea falsa de que España y la Inquisición fueron
los grandes perseguidores de los judíos y que realmente, pues mientras esa mancha cae como leyenda negra sobre España, los demás de alguna manera se lavan las manos. Desgraciadamente no lo digo por España, sino por los judíos y su suerte, esto no fue así. La primera gran expulsión de los judíos en la Edad Media fue ordenada por el rey Eduardo de Inglaterra el 18 de julio de 1290. Los sheriffs de todos los condados ingleses recibieron la orden de que todos los judíos tenían que estar expulsados antes del Día de Todos los Santos, es decir, el 1 de noviembre de ese año de 1290. Este edicto permaneció en vigor hasta 1657, cuando el dictador, es decir, en ese breve periodo de república que tuvo Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVII, Oliver Cromwell, el dictador, autorizó el regreso a Inglaterra a los judíos. Pero si pensamos en 1290 fue la culminación de una serie de acontecimientos producidos en Inglaterra. En 1218, Enrique III les había obligado a llevar una etiqueta distintiva. Y este decreto fue reforzado en 1253 en el Statute of Jewry, es decir, la ley, la regulación de los judíos, ¿no?, en Inglaterra. Luego, también, a lo largo de la historia se han ido forjando una serie de mitos, a cual más desagradable. Por ejemplo, el mito de los judíos como asesino de niños, que da lugar a algunas de las leyendas macabras españolas, pero que tampoco tiene su origen en España, también tiene su origen en Inglaterra. En el siglo XV, Francia, el Archiducado de Austria y los ducados de Milán y de Parma, en Italia, promulgaron sus respectivos edictos de expulsión. Es decir, que todo ello es anterior al de 1492 por el de Castilla y Aragón. Y no se puede hablar todavía de España porque todavía faltaba la incorporación de Navarra. Y en 1497 fueron expulsados de Portugal. Es decir, que en este mapa tienen ustedes los distintos lugares y las distintas fechas, lo que va configurando este proceso. Pero no solo los reinos cristianos expulsaron a los judíos, también lo hicieron Túnez y Orán, en el norte de África, y posteriormente más reinos cristianos de otros lugares como Lituania, Provenza y Baviera. Es decir, fue un fenómeno general, y ese fenómeno general trajo como consecuencia grandes repercusiones sociales y culturales. Es decir, que cuando nosotros nos enfrentamos con un hecho como el de la expulsión de los judíos, tenemos que considerar una gran cantidad de factores. En primer lugar, ¿qué significaban los judíos en la población española? ¿Cuál era su aportación? ¿Cuál era su presencia? ¿Qué tipo de lengua hablaban? ¿Qué tipo de vida hacían? Y todo ello, naturalmente, se va a reflejar de alguna manera en sus preferencias artísticas, en sus usos literarios y muy especialmente en esa pervivencia del sentido español, o como veremos luego usaremos más esta palabra, la atmósfera española que rodea a Sefarad. Sefarad es el nombre en hebreo de la península ibérica, no solo de España, también de Portugal, es decir, toda la península ibérica. Como les decía, esta expulsión tiene una gran repercusión social y cultural dentro y fuera de España. Dentro, porque como señaló acertadamente mi maestro Américo Castro, en España en su historia, y cito, el modelo para la estructuración colectiva no fue ni el visigodo, ni el francés, ni el inglés, en los cuales la dimensión política predominaba sobre la religiosa. La base de la nación
fue la circunstancia de haber nacido la persona dentro de la casta religiosa a la que pertenecía cada uno de los tres grupos de creyentes. Es decir, para don Américo, para mi maestro, España se constituye como una consecuencia de la interacción y de la presencia histórica de las tres castas religiosas, los cristianos, los judíos y los musulmanes. La expulsión de judíos primero y de musulmanes después condiciona la presencia en la sociedad española, en el interno de la sociedad española, de una serie de individuos que van a ser constantemente sometidos a escrutinio, que van a ser los individuos dudosos, junto con otros, no son los únicos que van a ser perseguidos por el brazo legal de la Iglesia en aquel tiempo, que era la Inquisición. Y quizá a propósito de la Inquisición no vendría mal decir algo, porque generalmente se tiene una idea muy equivocada de que la Inquisición era un cuerpo arbitrario, es decir, que hacía lo que le parecía. Y no es así. La Inquisición era un tribunal, es decir, que había un juez, había un acusado, un acusador y un defensor, es decir, había un juicio. En otros lugares de Europa se juzgaba a la gente por herejías o por supuestas herejías o por supuestas prácticas mágicas sin ningún defensor, sin ninguna garantía legal. La Inquisición, que está por supuesto muy lejos de nuestra sensibilidad actual, ofrecía para lo que era la época unas garantías legales. Pero el problema no está en la Inquisición, el problema está verdaderamente en este hecho de que en un momento determinado de su historia los seres humanos tengan que expulsar a otros seres humanos de donde viven y que esto provoque unos movimientos de pueblos que en nuestra época quizá estamos viviendo también como una tragedia especial. Por eso siempre hay que mirar a la historia como un espejo, es decir, un espejo que va recorriendo el tiempo y que nos va mostrando lo que está ocurriendo. No para que nosotros aprendamos y no hagamos lo que estamos viendo en ese espejo, porque eso ya sabemos que no va a ocurrir, sino simplemente para que tengamos una idea, en cierto modo precisa, de lo que puede ocurrir y de lo que quizá podamos evitar. Fuera de España, la repercusión se produce, como ven ustedes, por todas estas flechas que indican hacia dónde se desplazan los judíos, porque hay un movimiento que asocia el nombre de Sefarad a un grupo, los judeo-españoles o sefardíes. ¿Qué caracteriza a estos judeo-españoles o sefardíes? Los caracteriza, en primer lugar, su cultivo de una lengua románica, la lengua española. Los sefardíes siguen hablando todavía hasta hoy, es decir, todavía hoy se puede escuchar, no solamente en Israel, sino también en otros lugares, cada vez menos, pero yo los he escuchado en Estambul, por ejemplo, en Turquía, en Grecia, es decir, en otros lugares se puede escuchar. De pronto uno va a comprar al zoco y se encuentra con que entra en una tienda donde hay unas personas que están hablando en una variante del español, en donde dicen deixar, hillo, en lugar de dejar e hijo, ¿no? En fin, estas cosas que veremos ahora en los textos de las canciones. Entonces esto es notable porque supone la pervivencia del español en un mundo que no es el mundo normal de la lengua española en Europa, es el mundo fundamentalmente del Imperio Otomano, es decir, el mundo del Imperio Turco, o sea, norte de África, los Balcanes, Grecia, Turquía y la gran Siria-Palestina, ¿no? Es decir, este sería el gran mundo de los sefardíes, el gran mundo judeo-español. También se caracterizan porque viven en un ambiente cultural románico, es decir, un ambiente cultural derivado de la cultura de Roma. En esto se diferenciarán de los askenazíes, es decir, de los judíos germánicos que hablan yiddish, una variedad lingüística del alemán, y que pertenecen a la cultura germánica. Es decir, dentro del mundo judío tenemos estas dos variantes culturales, es decir, tenemos, por supuesto, el gran tronco de la cultura judía, de la base bíblica de la cultura judía y su desarrollo, ¿no? Mishnah, Talmud, es decir, todo lo que caracteriza a la cultura judía, pero tenemos también esos aspectos culturales de grupos judíos que van a ser, por un lado, lengua española, cultura románica, sefardíes, lengua yiddish, o sea, variante del alemán, cultura germánica, askenazíes.
Todos ellos constituyen ese núcleo, todos ellos tienen diferentes sinagogas, diferentes ritos, diferentes maneras de ver el culto y a veces entre ellos mismos tampoco la relación es precisamente muy cordial. Es decir, que esto también hay que tener en cuenta. También estos sefardíes o judeo-españoles son llamados ladinos. Ladino quiere decir originariamente latino, es decir, que hablan latín. Latín quiere decir una lengua derivada del latín, no el latín de Roma. Es decir, si ustedes, y pensando ahora, por ejemplo, porque tenemos un poco más arriba de nosotros la exposición del Cantar de Mio Cid, pues si ustedes piensan en uno de los versos del Cantar, cuando están hablando de los infantes de la traición que van a cometer, el texto dice, un moro latinado bien ye lo entendió. ¿Eso qué quiere decir? Un moro latinado quiere decir un moro que sabía castellano, que les entendió, por lo tanto, lo que estaban diciendo y fue a decírselo al Cid y a sus auxiliares para que evitaran esa traición. Entonces, este mundo complejo de estas tres culturas, este mundo de la Edad Media, en donde había personas que hablaban hebreo, o por lo menos que leían el hebreo, porque el hebreo, como la previvencia como lengua hablada, que lo leían y lo escribían, hablarlo no es tan fácil de explicar, que hablaban árabe y que hablaban las lenguas románicas peninsulares, generalmente castellano, pero podía ser también valenciano, aragonés, bueno, es decir, la variante catalana catalano-valenciana, aragonés, en fin, las lenguas de los distintos reinos peninsulares, pues muestran esa característica, ese tipo de vida lingüística que vamos a ver de alguna manera reflejado en estos textos y en muchos de los otros textos que caracterizan al mundo sefardí. Los sefardíes se extendieron por el Mediterráneo, especialmente, como les he dicho, por las áreas del entonces vasto Imperio Otomano, y mantuvieron esa variante lingüística de finales del siglo XV. Es decir, el judeo español es fundamentalmente el español tal como se hablaba a finales del siglo XV, es decir, en el momento de la conquista de Granada, el descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de Castilla y Aragón. Por supuesto, al extenderse por todo este territorio del Mediterráneo que estamos viendo, pues se ha producido mezclas con variantes de otras lenguas, es decir, lenguas eslavas, en el caso de los judíos que estaban en el mundo eslavo del sur, en lo que fue durante muchos años Yugoslavia, es decir, Bosnia, Croacia, Serbia, hoy en día. Los que estaban en los Balcanes, pues tomarán algunas palabras del griego y también del turco, porque había mayor influencia turca, más cerca de Turquía. En el norte de África tomarán muchos términos del árabe y configurarán un grupo especial, que es el que se llama la Jaquetía, en Marruecos, en donde tuvieron una gran vida y una gran actividad hasta que empezaron todos los problemas posteriores, especialmente a la guerra del 67, en donde ya se produjo una emigración bastante más marcada, pero que se había iniciado antes. Cuando yo estudié en Túnez en el año 64, ya en el año 64 los judíos tunecinos estaban saliendo de Túnez, es decir, ya empezaba ese movimiento de marcha de los judíos del norte de África. En todo caso, también, digamos, eso caracteriza a esta lengua judeo-española como una lengua que admite una gran cantidad de influencias, en la que, por supuesto, como vamos a ver en algunos de los textos, hay también presencias de términos hebreos, especialmente términos hebreos relacionados con la religión o con ciertos aspectos de la Biblia. Desde el año pasado, desde 2018, el judeo español está integrado en la Asociación de Academias de la Lengua Española, con una academia propia en Israel, pero culturalmente la reconexión con el mundo románico, es decir, con el mundo de las lenguas derivadas del latín, se hizo a través del francés en el siglo XIX gracias a una institución que se llama la Alliance Israélite Universelle. Esta Alianza Israelita Universal ejerció una gran influencia lingüística y cultural, especialmente educativa, sobre las comunidades sefardíes,
reflejada en su lengua por los galicismos y en la literatura por su influencia en el desarrollo de algún género muy específico y muy característico de este tipo de sociedad sefardí afrancesada, como puede ser el teatro. La tradición judía en Sefarad, nombre, como les decía, que las fuentes hebreas medievales dan a la península ibérica, enriquece a la Biblioteca Nacional de España con un fondo muy notable que ha dado lugar, además, a que la biblioteca preste atención especial a ese aspecto de la cultura hispana. A la gran exposición bibliográfica de mediados del siglo XX y por ello pre-Internet, habría que decirlo así hoy día, donde Internet está siempre presente en todo, hay que sumar Sefarad Foto en 2009 y Biblias de Sefarad de 2012. También colaboró la Biblioteca Nacional de España con otras exposiciones, como Sueños de España, 500 años de libros en ladino, presentada en Segovia en 2001, que fue la versión española de la que había ofrecido el Instituto Cervantes en la Feria del Libro de Jerusalén en 1999. Sueños de Sefarad, 500 años de libros en ladino. Si bien esta estaba basada en la colección del Instituto Maale Adumim de Jerusalén. Junto a la Biblioteca Nacional de España es necesario citar a la Biblioteca Nacional de Israel, cuyo Departamento de Música conserva y ofrece por conexión digital la memoria de música judía e israelí, que incluye documentos escritos e impresos y más de 40.000 horas de grabaciones. La colección dedicada al ladino o judeo-español, con 4.137 registros, presume de ser la más completa en esta área e incluye grabaciones de continentes y generaciones distintos. Y, por supuesto, ocupa un lugar destacado la colección de textos y estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, en el que Jacob Hassan y Elena Romero han sabido coordinar a un pequeño pero excelente equipo de profesionales y realizar una producción muy superior a lo que podía esperarse de sus escasos medios. La reunión de hoy, además de reconocer y rendir homenaje al maestro Rodrigo y a esta cultura hispana, y de recordar la importancia del Fondo Sefardí de la Biblioteca Nacional donde se celebra, tiene un objetivo muy concreto: comentar 4 canciones sefardíes compuestas por Joaquín Rodrigo. El gran músico español nació, como sabemos, en Sagunto en 1901 y falleció en Madrid en 1999. Estaba vinculado por su matrimonio al mundo sefardí, que recreó en varias canciones con la colaboración de su esposa, Victoria Camgui. Las 4 que hoy se comentarán forman un grupo diferenciado y están compuestas para piano. Respondemos, Una pastora yo a mí, Nani Nani y Morena me llaman. Se presentaron en el Ateneo de Madrid por la soprano operística venezolana Fedora Alemán y el pianista madrileño Miguel Zanetti el 18 de noviembre de 1965. Pero ya en 1951 el maestro había armonizado 2 canciones sefardíes para coro mixto, que fueron Malato, es decir, enfermo, era el Hillo, el hijo del rey, y El rey que mucho madruga, una canción de caza. Al homenaje a Mair José Bernadet, publicado en 1965, había contribuido con la partitura de Triste estaba el rey David, un texto que también armonizó para coro mixto a capella. La dedicación del maestro a la expresión poética sefardí, por lo tanto, muestra un interés y una actividad que se mantuvo a lo largo de los años. Otro aspecto del interés por el tema judío es el representado por un texto que no es un texto sefardí, son los 3 himnos de los neófitos de Qumran, todos ellos estrenados en el marco de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el primero de los 3 en 1965 y los otros 2 en 1975. Volvamos a las canciones, aquí tienen ustedes la edición de ellas para situarlas en el ambiente cultural español.
Hay que reconocer una vez más el magisterio de don Ramón Menéndez Pidal y la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. En ese ambiente se impulsó el estudio del mundo sefardí, plasmado en 1922 en el artículo de Américo Castro titulado «Entre los judíos marroquíes, la lengua española de Marruecos», publicado en la revista hispanoafricana y continuado por recolectores como Manrique de Lara, cuya colección entregó don Ramón al maestro Rodrigo para componer estas canciones. Tengan ustedes en cuenta que cuando estamos hablando de cancionero sefardí, estamos hablando de recolección hecha por beneméritos investigadores que papel y lápiz en mano, o más adelante grabadora en mano, fueron recogiendo con dificultades mayores o menores. Piensen que estamos hablando de recolectores desde el siglo XIX en adelante, es decir, las condiciones de desplazamientos, de trabajo, no eran las que disfrutamos hoy. Desde luego, olvidémonos de los teléfonos celulares o móviles que hoy llevamos en el bolsillo y que ponemos rápidamente cuando hay algo que nos interesa y lo grabamos o hacemos un vídeo inmediatamente y la cosa queda ya perfecta. No, entonces la recolección era muy meritoria, suponía un gran trabajo, y hay que recordar también pues, a este gran investigador, a este gran recolector Manrique de Lara, cuya colección ha servido de base precisamente para que dispongamos de estas canciones. Como sabemos, Victoria Kamjiarditi había nacido en Estambul en 1902 y falleció en Madrid en 1997. Era hija de padres sefardíes, su padre era otomano y su madre vienesa. Comenzó sus estudios de piano con un discípulo de Liszt, el húngaro Geza Hegyi, y los continuó con diversos maestros, incluso después de la ruina familiar. Aprendió el repertorio español en París con Ricardo Viñes. En 1928 escuchó una obra del maestro Joaquín Rodrigo, el Preludio al Gallo Mañanero. Para conocerlo personalmente organizó una fiesta en 1929 en la que interpretó al piano algunas obras del músico de Sagunto. Es profundamente emocionante la carta que Joaquín Rodrigo le escribió en un momento determinado intentando renunciar a su amor y a su matrimonio, afortunadamente sin ningún éxito, y se casaron en Valencia el 19 de enero de 1933 y desde entonces Victoria se convirtió en la colaboradora, inspiradora y traductora del maestro. Cuando se habla de canciones sefardíes o de otras manifestaciones literarias, solo se pretende señalar un matiz, porque, por regla general, estas canciones aparecen en otras formas culturales hispanas, castellanas, andaluza o de los cancioneros de Indias. Puede haber una diferencia en el tratamiento del tema religioso, como vamos a ver inmediatamente. Hay también ciertas preferencias, siempre teniendo en cuenta que dependemos de lo superviviente, que es una pequeña parte, pero la base folclórica por lo demás es la misma. Es decir, lo que cantan los sefardíes en algunas cosas puede ser algo diferente o puede haber una cierta predilección por algunos temas, especialmente temas bíblicos. Pero no solo los judíos sefardíes cantaban esas canciones, las cantaban también los castellanos, los aragoneses, los andaluces e incluso se cantaban en las Indias, es decir, en lo que hoy es Latinoamérica. En la lengua se aprecian algunas peculiaridades, varias de ellas coinciden con las que se conservan en registros bajos del español más general, señalaré alguna al pasar, otras pueden ser restos arcaizantes o variantes locales, a veces desconocidas en otros sociolectos, es decir, en otros dialectos sociales, ¿no? Simplemente por falta de corpus de colecciones textuales conservadas. Las 4 canciones son un resumen de una rica herencia cultural, además de un testimonio de un profundo intercambio de ideas y sensaciones. Se expondrán por ello en su marco histórico, literario, lingüístico y artístico para dar testimonio de la riqueza histórica de España y el valor de su patrimonio que el maestro Rodrigo supo apreciar en todos sus detalles. Las canciones están compuestas para voz y piano. Se publicaron los textos en versión judeo-española y con traducción francesa de Victoria y las partituras, es el libro que les mostré hace un momentito,
Cada una de las canciones refleja un aspecto de la visión judeo-española del mundo. La primera, Respóndemos, es decir, Respóndenos, es de tipo religioso. La segunda, Una pastora yo a mí, pertenece al género amatorio de la pastorela. La tercera, Nani Nani, es aparentemente una canción de cuna con una fuerte carga sociofamiliar además. Y la cuarta, Morena me llaman, es lo que se podría clasificar, si se me permite, como una canción étnica. Es posible que este adjetivo, étnica, provoque una cierta reacción de extrañeza, pero confío en que se comprenderá más adelante por qué se utiliza para referirse a esta canción. Y que lo que les vaya a decir a propósito de eso les resulte interesante, al menos llamativo. Respóndemos, Dios de Abraham, respóndemos. Respóndemos, el que responde en la hora de voluntad, respóndemos. Respóndemos, pavor de Yishak, respóndemos. Respóndemos, el que responde en hora de angustia, respóndemos. Respóndemos, fuerte de Jacob, respóndemos. Respóndemos, Dios de la Merkabá, respóndemos. Respóndemos, oh Padre piadoso y gracioso, respóndemos. Esta canción, dedicada a la memoria de Isaac Kanji, el padre de Victoria, se caracteriza por la repetición paralelística de la invocación Respóndemos al inicio y final del verso, con una apelación a Dios por sus rasgos en el medio. En ella, la forma enclítica mos es la variante judeo-española del pronombre objeto de primera persona del plural, es decir, lo que en español normativo sería nos. El coro pide a Dios que responda y se dirige a él dentro de la fuerte tradición semítica con distintos nombres, a partir del genérico de Dios, sin la S final, para evitar la interpretación politeísta que judíos y musulmanes achacan a los cristianos por una errónea comprensión de la Trinidad. Es decir, Dios suena como si esa S fuera plural y hubiera varios dioses, y por lo tanto se elimina, es decir, se deja solamente Dios. Y se dice, por ejemplo, pues el Dios piadará, ¿no? En lugar de Dios tenga misericordia, en fin, ese tipo de construcciones. Esta primera designación, el Dios de Abraham, corresponde a la denominación más general, la compartida entre las tres religiones llamadas precisamente por ello abrahámicas, pues el patriarca ocupa un lugar central en el Viejo y el Nuevo Testamento y también en el libro sagrado de los musulmanes, en el Corán. La segunda, la hora de voluntad, se refiere a la hora en la que Dios juzgará y se determinará quiénes cumplieron la voluntad del Señor. Pavor de Yishak, es decir, de Isaac, corresponde a una idea más compleja. No es el miedo de Isaac a ser sacrificado por su padre Abraham. Es el temor de Dios, o sea, la total confianza en Él, lo que lleva a Abraham a obedecer la orden de sacrificar a su único hijo, a pesar de que parezca una clara contradicción con la promesa de su descendencia. Es decir, esto es lo que significa el pavor de Yishak, es decir, es el temor de Dios, no el miedo a algo en concreto, es algo mucho más grande, más profundo que eso. El que responde en hora de angustia, remite al Salmo 50:15, que dice, invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Pero también remite a otros muchos salmos que no voy a citar, 77:2, 91:15, 107:6-13 y 19:28, al libro segundo de las Crónicas, 33:12-13, es decir, es una referencia que está muy, muy presente en el Antiguo Testamento. Y fuerte de Jacob, porque la fortaleza del pueblo judío y del cristiano que la hereda procede del pacto de Jacob con Dios. Y Día de la Merkabá, que es lo que puede resultarles un poco más extraño, se sitúa en un ambiente religioso distinto. En la edición, una nota en francés explica brevemente
char de feu sur lesquels le prophète Élie monta au ciel selon la tradición juive. Es decir, carro de fuego sobre el que el profeta Elías subió al cielo según la tradición judía. Estamos, por lo tanto, ante el misticismo del carro celestial o el misticismo de la Merkabá. Merkabá es el carro. Es una escuela de pensamiento del misticismo judío primitivo entre los años 100 antes de Cristo y 1000 después de Cristo, centrada en las visiones que se pueden encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 1, o en la literatura de las Gejalot, es decir, de los palacios, concerniente a las historias de las ascensiones a los palacios celestiales y al trono de Dios. El cuerpo principal de la literatura de la Merkabá fue compuesto entre los años 200 y 700 después de Cristo, aunque existen referencias posteriores a la tradición del carro que pueden encontrarse en la literatura de los Hasidim askenazíes de la Edad Media. Un texto importante en esta tradición es el Masej Merkabá, es decir, las obras del carro. La palabra Merkabá está relacionada con el trono celestial y el carro de Dios que aparecen en las visiones proféticas. Está asociada a una visión del profeta Ezequiel, que tienen ustedes ahí en la imagen, de un vehículo de 4 ruedas conducido por 4 querubines, cada uno de los cuales tenía 4 alas y las 4 caras de un hombre, un león, un buey y un águila. Merkabá es una palabra totalmente activa en el Israel actual. Es el nombre de un tanque del ejército israelí con 4 variantes, como las 4 caras de los 4 arcángeles, muy usado en la guerra del Líbano de 1982 y que se caracteriza porque la torreta del cañón de 120 milímetros está situada algo más atrás de su ubicación normal en los tanques. Es un símbolo muy utilizado del poder militar israelí. Es decir, si ustedes van a Wikipedia, por ejemplo, y buscan Merkabá, lo que les van a aparecer es montones de imágenes del carro de guerra, es decir, del tanque israelí, y les costará mucho más trabajo, se lo aseguro, por lo menos a mí me costó encontrar una imagen como esta que tienen ustedes de la visión mística. Y por último, el último verso del texto de esta canción, Padre piadoso y gracioso, piadoso y gracioso quiere decir clemente y misericordioso. Es una designación que se repite en la liturgia de las 3 religiones. Piensen ustedes, por ejemplo, en el inicio del Corán para los musulmanes, ¿no? Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, quiere decir justamente lo mismo, el clemente y misericordioso, o si ustedes prefieren, piadoso y gracioso, como dice el texto judeo español. Una pastora Yoamí es una pastorela, como les decía, un texto mucho más breve, dedicado a M.J. Bernadette, dice el texto así, pero en realidad debería ser Bernadette, es Mair José Bernadette. El texto dice, una pastora Yoamí, una hija hermosa, de mi chiqués que la adorí, más que ella no a mí. De mi chiqués que la adorí, más que ella no a mí. Un día que estábamos en la huerta sentados, le dije yo, por ti, mi flor, me muero de amor. Le dije yo, por ti, mi flor, me muero de amor. Dentro de la tradición de la pastorela, lo único que puede señalarse aquí de una manera muy rápida y muy sencilla sería algunas características fonéticas que ustedes habrán percibido, algunas características del sonido que han percibido en mi lectura. Bueno, por ejemplo, hija, ¿no? Es decir, con la H aspirada todavía, y lo que es la J moderna todavía en la versión G, ¿no? En hermosa he leído con una S sonora, ¿no? Igual que la S sonora del catalán, del francés o del portugués o del italiano, porque todavía se conserva esa distinción entre S y S en la lengua de los judíos españoles. Pero, sin embargo, tenemos chiqués acabado en S, en lugar de lo que sería chiquez,
acabado en Z, que debería ser un sonido Z, como la Z del italiano, muy parecida a esa Z del italiano, pero que quiere decir que ya a finales del siglo XV, en el español hablado, que es el que nos testimonia el judeo-español, la variante ladina o sefardí, se había perdido esa distinción entre se y ze, pero se conservaba todavía la distinción entre se y ze. Es decir, estamos en esa etapa y, por supuesto, el seseo es general en el judeo español. Lo que ocurre es que puede ser seseo con la variante se o seseo con la variante ze, pero no hay zeta interdental, ni las africadas ni las ches correspondientes en el judeo español. En Diche perdura todavía el valor palatal de la grafía X, ¿no? que muchas veces se habrán preguntado, ¿no?, ¿por qué México se escribe con X? Bueno, pues porque corresponde a esa grafía que después se pronunció como la J moderna, pero que en el caso de México se siguió escribiendo con la X, como exactamente igual aparece escrito aquí Diche, aunque aquí todavía se pronuncia Diche y no Dije, como lo pronunciaríamos nosotros en el español contemporáneo. Y luego, desde el punto de vista morfológico, pues tienen ustedes algunas variantes: amí en lugar de amé, adorí en lugar de adoré, con cierre de la vocal final y regulación analógica en i de la primera persona de ese tiempo. Aquí también tenemos una rápida reflexión sobre el tratamiento, es decir, en el judeo español tenemos un tratamiento de tú y tenemos un tratamiento de vos. El español de finales del siglo XV, del siglo XVI, era una lengua muy complicada para los tratamientos. Había 4 tratamientos distintos: tú, vos, él y vuesa merced. Entonces, según la categoría social o la relación familiar, se utilizaba uno u otro, y curiosamente con Dios se usaba tú, que era el que se usaba con los iguales y con los servidores, y con Dios en general. Pero hay algunos ejemplos de vos también. Pero esto estaba muy marcado. En los textos literarios a veces se habla, por ejemplo, 2 dueñas, 2 señoras están hablando y una le dice a la otra quejándose: esas señoras que os echan un vos, es decir, que os tratan de vos, en lugar de trataros de ella o de vuesa merced, ¿no? Y también tenemos ejemplos de grandes discusiones o de peleas incluso, simplemente entre caballeros, porque uno de ellos le había negado al otro la merced, es decir, se había negado a tratarlo de vuesa merced, y lo había tratado de vos. Entonces, era un mundo complicado, ese mundo del español, en aquella época. Nani Nani es un texto más largo, es una canción de cuna. Nani, 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 que el jillo de la madre, de chico se haga grande. Ay, durmite mi alma, durmite mi vida, que tu padre viene con mucha alegría. Ay, abrimes la puerta, abrimes mi dama, abrimes, que vengo muy cansado de arar las huertas. Ay, la puerta que vos abro, que venís cansado, y veréis dormido al jillo en la cuna. Esta canción está dedicada al matrimonio Rubin. La esposa Pilar era pintora y el marido Walter, director del programa español en la base aérea norteamericana de Torrejón de Ardoz. Y más tarde fue profesor de literatura en la Universidad de Texas. Se mantienen esos arcaísmos fonéticos con algunas indicaciones interesantes, además de lo ya dicho para jillo, jilla, como el uso de la grafía X, también en posición final. Ahí la tienen ustedes en abrimes, donde indica la pronunciación apical, la pronunciación castellana, que para quienes no tienen esa S suena como una palatal, pero para nosotros, los castellanos, pues es nuestra pronunciación de la S, los latinoamericanos la pronuncian en cambio plana. Vean ustedes la diferencia entre y la apical y la plana. También aparece una N pentética en muncha, por mucha. Esa N aparece en muchas variantes, en muchos sociolestos, muchos dialectos sociales de registro bajo.
Y no hay diptongo o no se representa en quere, por quiere, un rasgo que todavía hoy se percibe en variantes mexicanas, se escucha mucho en ciertos corridos mexicanos también, quere en lugar de quiere. En durmite se puede pensar, se puede dudar entre dos interpretaciones, durmite o durmite, la primera sería durmite tú y la segunda durmite sería dormir vos, ¿no? Pero hay un cierre, es decir, hay esa tendencia al cierre de las vocales y además lo que tenemos, esas formas y abrimes, venís, verés, son formas de voseo, es decir, uso de vos en lugar de tú como tratamiento familiar. Como se dijo anteriormente, esta canción tiene, además del componente de cuna, un componente social. La profesión de labrador que tiene aquí el padre no es una de las profesiones características de los judíos. Hay una referencia interesante, por ello, a esa actividad vinculada a una expresión tierna final, la del padre que llega tarde del trabajo y solo podrá ver al niño dormido en la cuna. Ese gusto por lo pequeño y lo cotidiano, muy propio de esta literatura sefardí, fue muy bien captado por el maestro Rodrigo en la elección de tan bella canción. Y por último, tenemos la que he llamado la canción étnica. Y luego les explicaré, o ahora les explicaré por qué. Morena me llaman, yo blanca nací. Morena me llaman, yo blanca nací. De pasear galana mi color perdí. De pasear galana mi color perdí. De aquellas ventanicas m'arrollan flechas. De aquellas ventanicas m'arrollan flechas. Si son d'amores vengan, vengan derechas. La canción Morena me llaman es una de las canciones populares más extendidas por todo el mundo hispanohablante. Tiene numerosas variantes, incluidas las que solo conservan los primeros versos, como esta que les voy a leer a continuación, también judeo-española. Morena me llaman, yo blanca nací, de pasear galana mi color pedrí. Morena me llama el jillo del rey. Si otra vez me llama, yo me voy con él. Morena me llaman los marineros. Si otra vez me llaman, yo me voy con ellos. Dicime galana si querés venir. Los velos tengo fuertes, no puedo venir. Morena me llaman, yo blanca nací. De pasear galana mi color perdí. En esta canción, dedicada a Isabel de Penagos, intérprete y colaboradora del maestro, el comentario se puede concentrar en esos dos versos comunes a todas las variantes. Morena me llaman, yo blanca nací, de pasear galana mi color perdí. El tema de la canción es, por tanto, la justificación de que el color propio de la cantora era el blanco y que su apariencia morena es un accidente, que tiene explicaciones diferentes en distintas variantes, pero que siempre coincide en ser algo externo. El color blanco de la piel se sitúa en un nivel preferible al color moreno. No es nada sorprendente. Forma parte de una tradición española que llega al menos hasta mediados del siglo XX. Las mujeres que trabajaban en el campo, como las segadoras, iban completamente cubiertas, con grandes sombreros y pañuelos para que no les diera el sol en la cara, e incluso usaban guantes. En la cultura judía, ese rasgo de la piel tiene además unas reminiscencias interesantes que se sitúan en el marco controversial de la relación de los judíos con otros pueblos. Los escritores antiguos, latinos, entre los que se puede incluir a Sulpicio Severo, del 360 aproximadamente al 425 después de Cristo, afirmaron que de los judíos descendían naciones bárbaras, como los partos, medas, hindúes y etíopes. Los apologistas sefardíes, como ha señalado Jonathan Schorsch en su libro Jews and Blacks in the Early Modern World, producen a veces un discurso racial de superioridad. El descubrimiento de América da pie a una singular polémica. Y tenemos aquí una serie de textos a partir del siglo XVI muy curiosos. Menasej ben Israel proporciona un ejemplo a propósito de la relación supuesta entre los judíos y las tribus indias americanas.
Para algunos autores, en efecto, los indoamericanos podían ser los descendientes de las tribus perdidas de Israel que habrían llegado a América. Pero Ben Israel advierte que esto no es posible porque, y cito, los judíos eran el pueblo de mejor disposición física, el más vistoso de mirar y de la más bella comprensión del mundo. ¿Cómo podrían así ser los indios, que carecen de todo ello y son feos y de comprensión tosca? Isaac Cardoso, citando a Ben Israel, al autor que acabamos de citar, define las amadas y perfectas características de los judíos como belleza, fuerza, honor, ciencia, sabiduría, hijos y riqueza. En la historia de la comunidad sefardí de Ámsterdam, en los Países Bajos, Miguel de Barrios, o por su nombre judío Daniel Leví, glorifica a los descendientes de Sem con una mezcolanza de genealogía y otros rasgos. Noé aclamó al Dios creador, que no era el de Jafet ni el de Cam, sino el de Sem, porque Sem trasladó el verdadero conocimiento a los hebreos. Barrios, cuando hace esta afirmación, está refutando al jesuita mantuano Antonio Posevino, que vivió a partir del segundo tercio del siglo XVI hasta 1611. Este Antonio Posevino, este jesuita, se remitía a la autoridad del preste Juan, es decir, el mítico personaje etíope, que es el que daba origen a las leyendas que dieron lugar al descubrimiento de América, para el argumento de que los abisinios, los etíopes ordinarios, descendían de Salomón y su aristocracia de Abraham. El canónigo cordobés Bernardo José de Aldrete, uno de los, prelingüistas más eximios de la lengua española, que vivió de 1565 a 1645, argumentaba que la lengua etíope era el resultado de la evolución del hebreo después del exilio de los judíos a esa región. Hoy sabemos que se trata de una lengua semítica también, pero que no se debe al exilio de los judíos, pero es muy interesante que Aldrete viera esa relación en un momento tan temprano como siglo XVI, primera mitad del XVII. En todo caso, el color blanco estaba ligado a la nobleza, la pureza y buena apariencia. Otra variante de esta canción, bien atestiguada, afirma: aunque soy morena, blanca yo nací, guardando el ganado la color perdí. El juego de significados en este caso es el de ganado como ganadería frente a ganado de ganar. Rescatar el ganado, en la novela de un criptojudío portugués del siglo XVI, significa ocuparse de sus asuntos pecuniarios, cuidar de su dinero. Los ejemplos de la preferencia por el color blanco de la piel se extienden a otras áreas, como pueden ser las relacionadas con los cementerios o la reserva de asiento de las mujeres judías en las sinagogas por sus esclavas de color. Tenemos muchos testimonios de estas discusiones. Protestas porque la esclava de color de fulanita había ido a reservarle el asiento en la sinagoga y cómo una mujer de color podía sentarse en la sinagoga guardando el sitio a su ama hasta que ésta llegara. Es decir, cosas de estas que hoy nos parecen perfectas tonterías, pero que entonces forman parte de la vida cotidiana y están ahí registradas. Es curioso que las ordenanzas, es decir, la legislación, coincida con disposiciones de las iglesias protestantes, mientras que en las católicas es mucho más difícil encontrar ejemplos de segregación por el color. Y hay abundantes testimonios de entierro de negros en los mismos cementerios o iglesias que los blancos. Al acercarse a la conclusión, parece oportuno reflexionar brevemente sobre el aspecto creativo de estas composiciones. Se conservan unas páginas escritas por el maestro Rodrigo a propósito de la publicación de la armonización o estilización de dos canciones sefardíes para la revista Sefarad, la revista de estudios hebreos. Explica en ellas que no es fácil armonizar una canción popular frente a la opinión general. Son canciones que solo requieren un soporte mínimo,
que podía ser simplemente de voz. Aquí tenemos que recordar que se produce en la música occidental esa evolución del canto monódico al canto polifónico, ¿no? El canto monódico, pues ya saben ustedes que es ese tipo de canto de un fraile, dos frailes, tres frailes en un coro, hacen el mismo canto que uno solo. Bueno, es decir, este sería el canto monódico frente al polifónico que tenemos pues, en toda la música posterior, en las canciones contemporáneas. Pero en el mundo musical occidental y el oriental hay una separación porque en Occidente la música se oye, no se escucha, de una manera distinta a como se oye en Oriente. Es decir, puede que se escuchen igual, pero se oyen distintas. Y el maestro Rodrigo se pregunta, por ello, ¿cómo uncir el corcel de la canción popular al carro de la polifonía? Y responde que la solución está en dar preferencia a la atmósfera sobre la escritura. Es decir, que hay que recrear en su clima, en su mundo, lo cual es más fácil con apoyo instrumental. Si no se hace así, se enjaula la canción de manera egoísta. Gerardo Diego, el gran poeta y excelente músico, en unas notas manuscritas apuntó que el maestro Rodrigo supo aprovechar la música de los cancioneros de Narváez, Vázquez o Fuenllana. Deja a salvo la línea esencial y encuentra una atmósfera nueva, a la vez antigua y moderna. Usa la misma palabra que hemos visto en el maestro Rodrigo, atmósfera. Y habla también de sabor y de inspiración. El primero proviene del origen de la canción, al segundo lo llama inspiración rodrigada. Reflexionemos para despedirnos sobre esta inspiración rodrigada. Estas 4 canciones admiten un doble corolario. El maestro Rodrigo se propone algo que va más allá del puro conservacionismo o la actitud folclórica o etnológica, por otro lado, útil y loable. Las canciones no se presentan como piezas de museo. En segundo lugar, cabe añadir que el proceso del que se hace partícipes a estas letras medievales es un proceso de creación. Se las sitúa en el mundo creativo de la música contemporánea. No se intenta una vestidura anacrónica. Con el maestro Rodrigo y con el maestro Gerardo Diego puede concluirse, por tanto, que estos textos y la música que los revive son posibles en su unidad gracias a que se ha sabido mantener una atmósfera. Si esta presentación ha contribuido a explicar algo de los elementos que estas canciones transmiten y ha permitido a los oyentes una cierta recreación de esa atmósfera, habrá cumplido su objetivo. Si no, me tendrán que perdonar. Muchas gracias. Yo no sé si está previsto un turno de preguntas. A mí me gustan los turnos de preguntas. A fin de cuentas, soy un profesor, por lo tanto, me gusta que me pregunten. ¿Alguna pregunta? Muchísimas gracias por todo esto que nos has enseñado y por lo interesantísimo que era todo. Debo recordar a mi madre, pero sobre todo a mi abuela. Mi abuela, la madre de mi madre, que ella nació en los Balcanes, lo que entonces se llamaba Rutschuk, que está pues entre Viena, muy geográficamente ahora son los países Croacia, Serbia, por ahí. Y ella era prima de Canetti, del escritor.
Entonces, vino a vivir con nosotros en el año 49 y hablaba el ladino total. Es más, yo cruelmente me burlaba un poco de ella porque no la entendía bien y intentaba enseñarle nuestro castellano, cosa que me arrepiento muchísimo porque ahora reconozco el valor de lo que nos enseñó y de aquella lengua. Pero observo que hoy en día, además tengo muchos amigos sefarditas, que se está perdiendo totalmente esa lengua. Cada vez existe menos, todavía un poco aún en Turquía, en Estambul concretamente, y en Europa muy poco, y no sé, en los países balcánicos. Bueno, en Israel se hace un esfuerzo, se ha creado esta academia realmente para intentar hacer ese esfuerzo, pero ese esfuerzo se hace como un esfuerzo de conservación. Realmente la gente joven, aunque hable español, lo que ha hecho ha sido sustituir el ladino por el español contemporáneo. Y es normal, porque a fin de cuentas son personas que tienen su vida, sus negocios, sus relaciones culturales, literarias y todo eso con el mundo del español actual, no con el mundo del español del siglo XV. Las lenguas, nos guste o no nos guste, yo soy totalmente contrario a la metáfora biologicista. Las lenguas no viven ni mueren, las lenguas son constructos de los seres humanos y los seres humanos son los que viven y mueren. Si piensan ustedes en las grandes lenguas de hace 1000 años y en lo que eran el español y el inglés hace 1000 años, pues es que prácticamente eran lenguas que no tenían ninguna importancia, habladas por muy poca gente y en el caso del inglés, pues casi a punto de ser devorado por el francés. Ya saben ustedes que el inglés, a fin de cuentas, es el resultado de 1000 años de intentar hablar francés, ¿no? O sea, que en eso no hay... Es decir, en ese momento, donde se produce la invasión de Inglaterra por los normandos, el francés, el normando, estuvo a punto de ocupar el lugar lingüístico central de las Islas Británicas. Luego, pues se fue mezclando y tenemos esa especie de lengua extraña que es el inglés, pero ya está, ¿no? Entonces las lenguas sufren ese proceso. Obviamente una de las misiones de los lingüistas es tratar de preservarlas lo más posible, es decir, pero sobre todo a mí me parece que lo que hay que hacer es registrarlas bien, grabar todo lo que se pueda grabar, todo lo tipo de ejemplos, todas estas cosas. ¿Cuánto daríamos hoy por tener no ya una grabación, que técnicamente sería imposible, sino una buena descripción de cómo se pronunciaba el antiguo egipcio? Una lengua que podemos leer pero que no sabemos qué vocales correspondían a esos jeroglíficos. Entonces, suponemos unas vocales pero no sabemos qué vocales eran, ¿no? Entonces, esto es así. En el caso del judeo español tenemos muchos textos, tenemos muchas horas de grabación, tenemos una gran riqueza. Hay que defender esa riqueza, hay que defender el patrimonio siempre, pero tampoco debe ser uno esclavo de estas cosas. Imagínense ustedes lo que sería la humanidad actualmente si se conservaran todas las lenguas que se han hablado desde que los seres humanos empezaron a hablar, quizá hace 200.000 años, ¿no? Es decir, quizá hace menos, pero a lo mejor 50.000 nada más o 60.000, pero ya son muchos años y serían muchísimas lenguas. De manera que hay que aceptar. Para mí hay que aceptar la realidad. Yo ya sé que esta visión mía no la comparten todos los lingüistas, pero en todo caso es la mía y estoy en estos momentos de mi vida ya es difícil que cambie esa visión sobre las lenguas. Hay lenguas que simplemente dejan de usarse porque a los hablantes no les interesa seguirlas usando. Y podemos estar seguros de una cosa, que dentro de 1000 años ninguna de las grandes lenguas de hoy se hablará. Entonces, esto es así. Hombre, obviamente, pues nosotros no estaremos, pero es lo que ha ocurrido hace 1000 años, lo que ocurrió en los 1000 años anteriores y así sucesivamente. De manera que es lo esperable. Entonces, como digo, pues defendamos lo que se pueda defender, conservemos, recojamos, grabemos, en fin, hagamos todo lo posible por mantener esa herencia cultural, pero no nos empeñemos en que haya personas que se sacrifiquen hablando una lengua del siglo XV en lugar de hablar una lengua del siglo XX, porque eso no es realista y no va a ocurrir. Muchas gracias, maestro. Tenía una pregunta. No sé si ha explorado alguna posibilidad de influencia jaquítica en el cancionero, en este tipo de canciones, porque me suena la segunda, sobre todo la amorosa, haberla leído en algún manuscrito de Simón Levi en Casablanca.
y sobre todo lo corrobora, por ejemplo, la simplificación de la apertura vocálica, sobre todo la simplificación entre la E, la I, y la O y la U. Sí, sí, efectivamente. Es decir, yo no he querido tampoco, he querido además hacer una cosa que cubriera un tiempo razonable, pero no excesivo, entrar en detalles de posibilidades dialectales de las distintas canciones, ¿no? Y efectivamente el cancionero sefardí de la Jaquetía es un cancionero muy rico y además está muy bien estudiado porque ha sido muy bien recogido y lo tenemos muy bien documentado. Entonces, esto es un hecho, ¿no? Es además, en cierto sentido, Marruecos es todavía hoy uno de los países árabo-musulmanes en donde los judíos todavía tienen ciertas posibilidades de movimiento y de actuación, ¿no? Es decir, el mundo judío en los países musulmanes se ha reducido muchísimo en los últimos 50 años, pero en Marruecos todavía se conserva una cierta tradición, una cierta presencia, no tan grande como la que tuvo anteriormente, pero desde luego sí, desde el punto de vista lingüístico, este texto de la Pastorela es claramente un texto con rasgos del judeo español, posiblemente más de Marruecos que de Orán, pero también podría ser de Orán, ¿no? No lo sé exactamente porque no he hecho un estudio de fuentes para esta presentación. Pero tengo un curso en la Universidad Menéndez Pelayo dentro de un mes y a lo mejor ahí sí que hago un estudio de fuentes un poquito más detallado, porque tengo que hacer algo distinto. Es decir, hoy en día te ponen una conferencia en YouTube y te han hecho polvo el repertorio, porque antes esa conferencia la llevabas a 5 o 6 sitios distintos, pero ahora ya no la puedes llevar a ninguna parte, porque pues claro, ya está ahí y todo el mundo la ha oído. Tienes que inventar otra cosa. Gracias, Mohammad. Una acotación a lo que has comentado antes. Radio Vaticana desde la semana pasada emite en latín coloquialmente con mucha abundancia, 24 horas. Perdón, no he oído el final. Que emite en latín 24 horas Radio Vaticana desde la semana pasada. No, es una acotación a lo que has dicho antes. No. Te trato de tú porque somos viejos colegas. Bueno, vamos a ver, o sea, lo de hablar las lenguas es un asunto muy interesante. Yo enseño lingüística y estudio árabe en Jerusalén, en un centro en donde las clases se dan exclusivamente en las lenguas que se estudian y los alumnos de esas lenguas hablamos exclusivamente las lenguas que estudiamos. Es decir, que los estudiantes de griego clásico dan la clase en griego clásico, hablan griego clásico, comen en griego clásico y viven en griego clásico. Los estudiantes de árabe hacemos lo mismo en árabe, los estudiantes de latín hacen lo mismo en latín. Es decir, que uno va a tomar un café y aquello parece un bar de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Entonces, verdaderamente, pues esto es decir que por eso es por lo que yo me opongo a eso de que las lenguas viven y mueran. Es decir, las lenguas se hablan o no se hablan. Y hay gente pues, que habla latín o que puede hablar latín, o gente que puede hablar árabe clásico, aunque no sea una lengua que normalmente los arabófonos hablen, claro, hablan sus dialectos correspondientes, que por supuesto también hay que estudiar. Pero el griego clásico, que teóricamente dejó de hablarse hace muchos años, pues se habla hoy en día en el centro de Jerusalén, ¿no? Es decir, que esto es así. Lo que hay que hacer es tener los medios suficientes para que en un momento determinado, piensen ustedes en lo que es la reconstrucción del hebreo. El hebreo era una lengua que no era una lengua hablada. Y hoy en día hay un hebreo moderno que evidentemente es distinto. Bueno, por supuesto, en nuestro centro, en el centro donde yo estoy, los estudiantes de hebreo moderno hablan en hebreo moderno, pero los de hebreo bíblico hablan en hebreo bíblico. Y según me dicen, mi hebreo es casi inexistente, según me dicen los hablantes de hebreo moderno, les hace una impresión terrible cuando oyen a los estudiantes de hebreo bíblico hablar en hebreo bíblico mientras se toman un té o un café,
claro está, porque hay una diferencia entre los dos tipos de hebreo y el hebreo bíblico no se suponía que fuera una lengua hablada en el siglo XXI, pero lo es, ¿no? Es decir, esto es así. Obviamente, para los lingüistas esto es una gran satisfacción, porque a fin de cuentas nosotros vivimos de eso. O sea que no se puede negar que cuanto más interés haya por las lenguas y más estudios y más trabajos, pues más trabajo habrá y mejor porvenir científico para los lingüistas, ¿no? De manera que yo me alegro mucho de todas esas cosas. Curiosamente, respecto al latín, durante mucho tiempo los que han mantenido el latín activo han sido los finlandeses, que han tenido y tienen todavía una emisora de radio en latín. Pero si ustedes van a la Ciudad del Vaticano y van a un cajero automático en la plaza de San Pedro, verán que el cajero automático les deja elegir para hacer su transacción entre inglés, francés, alemán, italiano y latín. Es decir, que pueden sacar dinero en latín con su tarjeta si se atreven. Yo lo he hecho, o sea, no pasa nada, sale el dinero, les aseguro. Sale dinero moderno, no salen denarios, ni cosas de estas, ni sestercios, nada de eso. Comprenderán que yo no me iba a perder eso, ¿no? Pues muchísimas gracias por su atención. Ha sido un gran placer estar en la biblioteca. Gracias de nuevo a la biblioteca, a vosotras dos por vuestro cariño y vuestra presencia y apoyo. Y bueno, pues me alegro muchísimo de este éxito que está teniendo esta exposición del maestro, que tantísimo nos ha dado a todos, ¿no? Es decir, ayer por la mañana, pues claro, era levantarse y escuchar el concierto de Aranjuez y oír a Cecilia y a Ana hablando en Radio Clásica y decir, bueno, pues estamos aquí todos, o sea, estamos aquí en este mundo del maestro Rodrigo, de alguna manera lo tenemos con nosotros, estamos disfrutando de esto y esto verdaderamente pues es grande. Gracias.